Buenas tardes a todos, mi nombre es Antonia, y el día de hoy deseo contarles una historia aterradora que tiene que ver con una entidad que muchos adoran y dicen es benevolente. Yo no digo que ella sea buena o sea mala, pero les cuento esta historia y ustedes juzgarán al final. Esta historia pertenece a mi madre, pues ocurrió con su hermana, mi tía, a quien llamaré Ana. A mi mamá no le gusta mucho hablar de esto, porque marcó profundamente la vida de mi tía, y por tal motivo, desean borrar esta experiencia de su memoria y dejar enterrado el pasado. Pero por mi parte, decidí contarlo como advertencia para quienes dudan de lo sobrenatural y del mundo espiritual. Mi madre creció en un pequeño pueblo de Chiapas, criada por mi abuela en un hogar católico muy devoto, lleno de oraciones. Mantuvo esa fe hasta hoy, transmitiéndola también a sus hijas. Allá por los años 90, mi tía decidió mudarse a la Ciudad de México para trabajar y tener una vida mejor, y mi madre y sus hermanas la siguieron con el tiempo. Así, conforme pasaron los años, cada una siguió su camino, se casaron, formaron familias y tomaron rumbos diferentes. Mi madre siempre ha sido una mujer de mucha oración y fe, y yo seguí su ejemplo. Nunca he hecho nada sin antes pedir la guía de Dios. Siempre he sido consciente de que el mundo espiritual existe, tanto lo bueno como lo malo, y después de lo que voy a contar, lo creo aún más. Lo que contaré será un poco desde la visión de mi madre y un poco de lo que yo recuerdo. En esta primera parte, se los voy a contar como si fuera mi madre quien se los está contando. Llegué a la Ciudad de México y pasé algunos años trabajando como cobradora en el Metrobús. Conocí a un muchacho, me enamoré y quedé embarazada de mi primer hijo, lo que eventualmente resultó en mi salida del trabajo. En aquella época no había muchas opciones, especialmente siendo madre, así que decidí esperar hasta que mi hijo creciera para buscar otro empleo. Al fin y al cabo, mi pareja debía mantenerme. Pasó el tiempo y conseguí trabajo, a través de un conocido, como empleada doméstica en la casa de una señora llamada Carmen, en una colonia elegante de la ciudad. Después de un tiempo trabajando ahí, doña Carmen decidió mudarse a un departamento en el centro histórico, lo que me benefició porque quedaba más cerca de la colonia donde yo vivía en ese entonces. Doña Carmen practicaba una religión diferente a la mía. Era devota de la Santa Muerte y otros cultos que mezclaban la religión cristiana con creencias prehispánicas, además de ser curandera. Tenía sus rituales y celebraciones en casa e incluso realizaba las famosas sesiones de limpias espirituales. Sin embargo, eso no me afectaba, pues ella con su religión y yo con la mía. Siempre respeté sin confrontar aquello que no conocía, y solo llegaba, hacía mi trabajo y me iba. En ese departamento, ella había acondicionado una habitación como altar para sus devociones, lleno de figuras de santos, pero también de la Santa Muerte, de Don Juan del Dinero, y otras imágenes que hasta hoy no sé qué representaban. El departamento era muy amplio, tenía 3 recámaras, 2 baños, una cocina y sala tan espaciosas que sobraba lugar, además de un hermoso balcón con vista al centro histórico. Trabajé allí durante mucho tiempo, y antes de mi cuarto embarazo, el de Antonia, conseguí trabajo en casa de otra familia. Para ese entonces me había mudado de colonia y ese nuevo trabajo me quedaba mucho más cerca. Entonces le platiqué a mi antigua jefa lo que sucedía, y me dijo que aunque le daba tristeza que me fuera, entendía mi situación. Y aunque digan que soy muy abusiva, le pedí a doña Carmen que si podría aceptar a mi hermana para que se quede trabajando con ella como mi reemplazo. Después de una semana nada más, mi hermana me dijo que a doña Carmen le gustó mucho su trabajo, tanto así que Ana continuó allí sin problema alguno. Tiempo después, en el año del 2017, estaba pasando por dificultades que me llevaron a comenzar un ayuno y oración diario, esperando que con esto Dios me ayudara a resolver mi problema. Entonces cierto día, mi otra hermana me llamó diciendo que Ana no estaba bien. Me contó que las dos habían ido juntas a un ensayo del coro de la iglesia, y que al llegar,
Ana se quedó en el fondo del templo sentada, con una mirada vacía, algo fuera de lo normal en ella. Y un par de minutos después, cuando el coro comenzó a cantar, de repente, escuchó un grito. Ana se había levantado y ordenó a todos que se callaran, diciendo que aquello la estaba perturbando, y salió corriendo de regreso a casa. Entonces mi otra hermana, sin entender nada y muy asustada, también volvió a casa tras ella. Al llegar, le preguntó a Ana qué estaba pasando, por qué había hecho eso, pero no respondió nada. Mi hermana me contó que sintió algo muy extraño, como si una presencia estuviera con Ana, y fue entonces cuando todo comenzó. Fueron 5 largos días, con Ana sin dormir, diciendo que escuchaba voces que le hablaban, y viendo cosas que nadie más podía ver. Teníamos nuestras sospechas de que algo sobrenatural le sucedía, y fueron confirmadas cuando llamamos al padre de la parroquia para que rezara por ella. Y sí, nos llevamos una gran sorpresa, cuando ella lo corrió de la casa, gritando como si él fuera una amenaza para su vida. Fue entonces cuando vi la larga batalla espiritual que íbamos a enfrentar. Luego, otra situación que sucedió, fue que en una ocasión me encontraba en mi casa orando por Ana, cuando de pronto me llama por teléfono nuestra otra hermana, y me dice que Ana quería hablar conmigo. Ya para esos días, en ocasiones, Ana parecía ser otra persona. Aunque la mayor parte del tiempo parecía estar bien, por momentos parecía como si algo diferente habitara su cuerpo. Cuando mi hermana me dijo que Ana quería hablar conmigo, yo sabía que no era ella, pero aún así pedí que la pusiera al teléfono. Ni siquiera puse el teléfono en mi oído, lo puse en altavoz y dije: «Hola Ana, ¿qué pasa?», y ella respondió: «Hola Lupita, sé que estás rezando por mí. Ven aquí a verme, hay mucha gente conmigo que quiere conocerte. Están diciendo que vengas, si tu Dios es realmente poderoso». Inmediatamente respondí: «Que rebuznas, Satanás del infierno. Sal de la vida de mi hermana en el nombre de Jesús». Y entonces escuché cómo se reía con mucho desprecio del otro lado de la línea. A partir de ese acontecimiento, organizamos en la iglesia una cadena de oración por la vida de Ana. Aunque no fue fácil, con la ayuda del sacerdote y de otros hombres, llevábamos a mi hermana hasta la iglesia, y ahí enfrente del altar el padre y otras mujeres de fe y yo, rezábamos por mi hermana. Fueron muchas horas de oración hasta que después de 8 días, aquellos demonios o lo que fueran, salieron de ella. No voy a contar lo que vi el último día de las oraciones, pero fue la manifestación de algo maligno y furioso en mi hermana, y juraría que aquello quería volverla loca hasta acabar con su vida. Aquí finaliza la parte contada por mi mamá. Y ahora yo, Antonia, contaré lo que recuerdo. Yo era preadolescente, tendría tal vez unos 11 o 12 años, cuando todo esto sucedió. Recuerdo que siempre iba con mi mamá a casa de mi tía, pero cuando estos eventos sobrenaturales comenzaron, ella no me dejaba ir de ninguna manera. A mí me gustaba ir porque siempre había comida muy rica. Yo hasta lloraba, pero terminaba recibiendo un regaño y quedándome en casa. Después de mucho tiempo, y con mayor entendimiento, hablé con mi madre y le pregunté por qué había ocurrido aquello con mi tía. Fue entonces cuando mi mamá me dijo toda la verdad. Y es la siguiente. Tu tía Ana había discutido con doña Carmen, su patrona, por un motivo insignificante. Tu tía salió de allí furiosa, y cuando pasó por la sala, sopló y apagó la vela negra de 7 días que doña Carmen mantenía encendida en un altar cerca de la puerta, y se fue. Y fue entonces cuando todo aquello comenzó en su vida. Doña Carmen encendía una vela de 7 días como devoción a la Santa Muerte, desde que yo trabajaba allí. Era muy estricta con eso, y apagaba la vela, solamente para encender otra nueva una vez que la anterior se consumía. Yo nunca tocaba aquello, solo pasaba un trapo alrededor para mantener limpio, y aún así pedía permiso, informando que solo estaba limpiando. A mi parecer, y aunque yo no creía en esas cosas, era fundamental mostrar respeto. Yo, Antonia, por mi parte, recuerdo haber ido una vez a esa casa con mi mamá, antes de lo ocurrido,
para llevarle algo a mi tía. Entré por la puerta de la cocina y me impresionó ver una cocina tan grande. En la zona del fregadero había un ventanal enorme, pero curiosamente no entraba el sol. Recuerdo sentirme observada todo el tiempo y me preguntaba, ¿cómo es que no entra el sol aquí? Parece que algo no lo dejara entrar. Qué extraño. Mi mamá iba a ver el resto de la casa con nostalgia, pues era donde antes trabajaba, pero no me dejó acompañarla. Entonces tuve la brillante idea de decir que necesitaba ir al baño. Mi mamá me mostró el camino y volvió a la cocina con mi tía. Creo que estaba tan absorta en la conversación que ya no se preocupó por mí. Recuerdo que aprovechando que no estaba la dueña de casa, caminé por todos lados, miré la sala que era enorme y tenía un ambiente azulado y frío, muy frío. Fue entonces cuando me encontré con el cuarto de los santos e imágenes. Recuerdo sentir miedo y al mismo tiempo sorpresa, porque eso era algo nuevo para mí. Nunca había estado tan cerca de algo tan diferente de lo que mi religión me enseñaba. Pero no entré, solo miré y volví corriendo con mi madre, y solo dejé de sentirme observada cuando salí del edificio. Bueno, volviendo al tema, después de esta experiencia, toda nuestra familia reforzó su fe católica. Mi tía Ana ahora va a misa todos los domingos y participa en grupos de oración. Dice que se siente protegida así. Doña Carmen nunca buscó a mi tía después del incidente. Mi madre se enteró por otra empleada que trabajó ahí posteriormente que doña Carmen había dicho. La justicia espiritual llegó sola, yo no tuve que hacer nada. Esas palabras me hielan la sangre cada vez que las recuerdo, porque podría decir que mi tía casi se vuelve loca y a la mujer no le importó para nada. Debo mencionar también que mi tía Ana nunca ha vuelto a pasar por esa calle, pues dice que siente como si alguien la observara desde los balcones y eso le causa escalofríos. Esa fue mi historia, gracias por leer. Gracias a todos y todas por llegar hasta el final de este relato. Si fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, nos dejes un comentario y un like. Nos escuchamos en un próximo video.